Bueno, cordial saludo, estimados aprendices. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. De cierta manera, voy a compartir pantalla en donde voy a compartir lo que corresponde a la guía de aprendizaje. Entonces, vamos a trabajar lo que corresponde a la evidencia 5 de la actividad 2 de la competencia 22050-1095 de la guía de aprendizaje 4, en donde nos dicen cómo desarrollar la arquitectura de software de acuerdo al patrón de diseño seleccionado. Entonces nos pide de cierta manera presentar la arquitectura de software mediante un informe en donde pues vamos de cierta manera a mirar cuál es el patrón de diseño más adecuado que me permita pues realizar una buena práctica al momento de implementar los módulos del sistema, los diferentes artefactos del sistema y que me garantice la mantenibilidad del código como tal, ¿no es cierto? En otro aspecto, pues se va a elaborar la vista de componentes o el diagrama de componentes para visualizar el software pues en fases avanzadas del ciclo de vida. Seguidamente, pues vamos a elaborar la vista del despliegue del software para determinar las condiciones de la implantación de la solución de informática. Y vamos a elegir las herramientas necesarias para optimizar los procesos. Entonces, de cierta manera, vamos mediante un caso de estudio y mediante la utilización de la herramienta Dradio, vamos pues a abarcar lo que corresponde a elaborar la vista de componentes para visualizar el software, ¿no es cierto? Entonces, pues voy a abrir el Dradio, permítame un momentico, dejo de compartir. Eh, abrir el Dradio. Entonces, pues estoy abriendo el radio. Una vez esté abierto, pues ya les visualizo pantalla. Permítame en un momento, por favor. Permítame un momento. Listo. Entonces, va a compartir pantalla. Bueno, entonces, pues lo que vamos a hacer es crear un nuevo diagrama. Hacemos clic en crear nuevo diagrama. Y de cierta manera, pues vamos a arrancar haciendo lo que es el diagrama el diagrama que hice la guía, que nos corresponde pues a desarrollar la vista de componentes. Entonces vamos a realizar primero la vista de componentes como tal. Entonces el tipo de diagrama que vamos a usar como tal, de cierta manera corresponde eh, al, al siguiente diagrama. Entonces vamos a ir acá. Vamos a ir aquí a UML y vamos a hacer clic en esta opción, UML2, ¿no es cierto? Entonces UML 8 y hacemos clic en esta opción, UML2 y le damos. Listo, entonces aquí nos muestra de cierta manera el área para empezar a realizar lo que corresponde al diagrama de componentes. Entonces, pues lo que voy a hacer aquí es seleccionar todo y voy a eliminarlo, ¿sí? Voy a eliminar lo que está ahí por defecto. Listo. En segunda medida, lo que voy a hacer es lo siguiente. Listo.
Entonces, pues de cierta manera, el diagrama de componentes busca eh, mostrar y describir cómo se van a comunicar los componentes de la aplicación de software que voy a desarrollar, ¿no es cierto? Para garantizar el desarrollo de la aplicación y partir de ahí, de esa diagrama de componentes, para empezarlo a desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, tengamos en cuenta que el diagrama de componentes nos ayuda también mucho a documentar el software y a entender cómo funciona. Entonces, tengamos en cuenta que vamos a utilizar el radio y vamos a utilizar algunos elementos que necesita un diagrama de componente o una vista de componentes de software, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera vamos a empezar pues a jugar con estos elementos y pues antes de realizarlo pues sí debemos tener en claro el concepto de que es un diagrama de componentes. Entonces también sabemos que el diagrama de componentes pues es una representación visual de un sistema o una parte de él con la característica de que muestra los componentes del software o del hardware, ¿no es cierto? Muestra cómo esos componentes de software o hardware están relacionados entre sí y cómo interactúan entre sí, ¿no es cierto? Entonces, básicamente este diagrama de componentes suele ser muy útil, ¿no es cierto?, para entender la estructura y la organización de un sistema como tal. Y pues también ayuda a los desarrolladores a visualizar cómo se relacionan las distintas partes del sistema para que estos puedan comprender un poco cómo funciona el sistema y si van a actualizar algún componente o van a crear un nuevo componente, pues al momento pues de entender mediante la interpretación del diagrama de componentes y cómo se comunican entre ellos, pues se va a facilitar esa labor, ¿no? Entonces, una vez definido lo que es el diagrama de componentes, pues vamos a realizar, ¿no es cierto? Entonces, tengamos en cuenta que vamos a hacer el diagrama de componentes para el caso de estudio de una tienda. El ejemplo, pues, va a ir referente a ese caso de estudio. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Hagan de cuenta que una tienda que vende productos alimenticios, pues básicamente solicita a una empresa de desarrollo una solución tecnológica para que la tienda pues pueda promocionar y comercializar los productos alimenticios que vende la tienda, ¿no es cierto? Cosa que de cierta manera los clientes de la tienda puedan usar la aplicación, puedan ver la disponibilidad de productos, puedan añadir los productos al carrito de compras, hacer la compra en línea y el producto le llega a la casa al cliente, ¿no es cierto? Entonces, esa va a ser la situación del caso de estudio que debemos tener para realizar pues el diagrama de componentes, ¿no? Entonces, esto lo hago como práctica, ¿no es cierto? Para no hacer tan teórica pues la clase, sino más bien práctica. Pero ustedes van a hacer el diagrama de componentes en el proyecto formativo que ustedes están desarrollando. Entonces, vamos a ir aquí, de cierta manera, a UML. Vamos a utilizar lo que son el paquete, ¿no es cierto? Entonces, básicamente uno puede empaquetar componentes, ¿no es cierto? De cierta manera, aquí vamos, de cierta manera, a representar el componente de interfaces. Entonces, aquí voy a eliminar este título,
voy a poner aquí un texto haciendo doble clic en el área. Fíjense que este icono lo selecciono de aquí, de UML. Aquí ahí está el icono package, paquete. Voy a ingresar un texto para indicar que ese paquete va a contener los componentes de interfaces, ¿no es cierto? Entonces voy a escribir aquí interfaces, ¿no es cierto? Entonces yo voy a coger esto aquí y lo voy a acomodar acá, ¿no es cierto? Entonces voy a agrandar un poco esto. Voy a agrandar un poco esto. Dice entonces, básicamente haciendo ese proceso de abstracción en base pues al caso de estudio de la tienda, pues yo sé que yo voy a tener una interfaz de logueo. Entonces vamos a utilizar de cierta manera este icono de componente. Hago clic y él me aparece de una vez. Entonces aquí yo voy a tener de cierta manera, voy a escribir, esto es una interfaz de logueo, ¿sí? Entonces, de cierta manera, la aplicación va a tener, de cierta manera, una interfaz de logueo para que, pues, cada cliente de la tienda que quiera acceder a la app, a la aplicación móvil, pueda loguearse y ver los servicios o la disponibilidad de productos que desea comprar, ¿no es cierto? Y el administrador, pues, también tiene que loguearse, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo la interfaz de logueo. Eh, aquí, aquí tengo la interfaz de logueo. Luego, pues, de cierta manera, yo voy a copiar y pegar para crear otro componente. Y yo sé que la aplicación va a requerir una interfaz de catálogo de productos. Entonces, ese componente de interfaz de catálogo de productos se va a encargar de mostrar, pues, los productos disponibles a la venta, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos interfaz, interfaz de catálogo de productos, ¿sí? Entonces acá tengo la interfaz de catálogo de productos, ¿no es cierto? También yo voy a tener una interfaz de búsqueda y filtro de productos, ¿no es cierto? Ese componente es el que se va a encargar esa interfaz, se va a encargar de proveerme la interfaz para que yo pueda buscar los productos de mi interés, ¿no es cierto? Entonces aquí yo voy a crear otro componente, démosle aquí control Z, aquí control C, control V, copio y pego, pero no se quiere dejar, voy acá, control C y control V, listo, entonces aquí selecciono esto, no, selecciono esto, eso, listo, entonces aquí está la interfaz de catálogo de productos, esta va a ser la interfaz que yo necesito de búsqueda y filtro de productos, interfaz de búsqueda y filtro de productos, ¿no es cierto? Interfaz de búsqueda y filtro de productos. Podemos, si quieren, agrandar un poco más esto. Eso, como para que no... Vamos de cierta manera a agregar esto y agregar esto. Listo. También voy a tener una interfaz del proceso de pago. Ese componente de interfaz de proceso de pago, pues me va a proveer las interfaces necesarias para que el cliente pueda pagar el producto de manera online. Entonces, pues yo aquí voy a decir control C, control V, no, control Z, control C, control V, ¿cierto? Y lo voy a llamar de cierta manera interfaz proceso de pago. Interfaz proceso de pago. También yo voy a tener un componente de interfaz de carrito de compras, en donde pues esa
interfaz del carrito de compras me va a permitir la gestión de selección de productos de interés de el cliente, o en caso de que vinculo un producto al carrito de compras, pero ya no deseo comprarlo, pues me debe también gestionar la evolución del producto para sacarlo del carrito de compras, ¿no es cierto? Entonces aquí la va a llamar interfaz de carrito de compras. Interfaz de carrito de compras, y luego voy con la interfaz de despacho. Entonces aquí vas a poner interfaz de despacho. Ese componente de interfaz me va a permitir gestionar mediante, digamos, la interacción del cliente con el sistema, y pues el administrador gestionar lo que es el proceso de despachar el producto, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos los componentes. Va a haber un componente que va a ser el componente de cierta manera de la interfaz de menú principal, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo voy a poner acá, voy a agrandar esto. Esto se va a llamar interfaz del menú principal. Interfaz del menú principal, ¿no es cierto? Aquí yo voy a, de cierta manera, a con este componente, ponerlo más acá. Este cosito pequeño, corrámoslo un poquito más acá. Listo, entonces esta interfaz del menú principal, pues básicamente cuando el usuario se loguea, pues lo envía a la interfaz del menú principal, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, voy a utilizar aquí, comunicar estos dos componentes. El componente de la interfaz de logueo apunta a la interfaz del menú principal, ¿no es cierto? Entonces, cuando el cliente se loguea, hace uso de ese componente de logueo, pues básicamente se llama a la interfaz del menú principal, porque cuando el cliente se loguea, tiene acceso a la interfaz del menú principal, ¿no es cierto? Aquí voy a agrandar un poquito esto. Listo. Del menú principal, eh, cojamos esto un poquito, agrandémoslo acá un poquito y corramos esto acá un poquito. Ese cuadrito. Este iconito. No, de control Z, control Z. Este de acá, vámonos acá. Pero entonces agrandemos más esto. Pongamos esto acá. Listo. Interfaz del menú principal, ¿no es cierto? Básicamente, esta relación que comunica a estos dos componentes de tipo interfaz se llama dependencia, pero tiene que ser una línea punteada. Entonces aquí yo selecciono la línea y la voy a poner aquí punteada, ¿no es cierto? Eso significa que estamos utilizando la dependencia. Eh, Bien sé que este componente de interfaz del menú principal, cada vez que el usuario quiera ver el catálogo de productos, o quiera buscar un producto, o quiera hacer uso del carrito de compras, o quiera de cierta manera ya comprar el producto para que sea enviado, pues va a tener que utilizar esos componentes que nombré anteriormente, que son presentes en la interfaz del menú principal. Entonces, cada vez que el cliente haga uso de la interfaz del menú principal,
haga uso de ese componente, pues en base a lo que quiera hacer, si quiere consultar el catálogo, pues el componente menú principal va a llamar al componente que solicita el usuario, ya sea el componente de catálogo de productos o el componente de interfaz de búsqueda de filtro de productos o el componente de interfaz de carrito de compras, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo aquí voy a relacionar de esta manera. La interfaz del menú principal va a llamar al componente catálogo. También va a llamar a la interfaz de búsqueda de filtro de productos. También va a llamar al componente este no quiero que se haga casi, bueno, va a llamar al componente de interfaz de carrito de compras y va a llamar al componente de interfaz de despacho. Estas líneas que por ejemplo, esta asociación de aquí, veámoslas cómo podemos mover estas asociaciones. Si las pongo acá, si las pongo directas, voy a ponerla directa. Listo, esta está directa, pero no. Voy a hacer lo siguiente voy a organizarme mejor. Voy aquí a correr esto, correr estos componentes de acá, correcto. Voy a correr este componente de acá, voy a correr este componente de acá y voy a correr este componente de acá. Básicamente yo quiero coger esta relación y moverla, no. Voy a eliminar esa relación. Vamos a organizar mejor la relación de estos componentes. Aquí no. Yo diría que voy a dejar espacio entre los componentes. Voy acá a agrandar esto. Aquí dejo un buen espacio. Aquí dejo otro buen espacio. Aquí dejo otro buen espacio y aquí dejo otro buen espacio, ¿sí? Aquí selecciono la relación y listo. Entonces, listo. Entonces, del componente interfaz menú, pues va a llamar a este. También pues va a llamar a este. Y también va a llamar a este, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer de cierta manera de cierta manera, correr estas líneas para que se vean cada una de ellas, ¿no es cierto? Listo. Y esas líneas también son de dependencia, ¿no es cierto? Entonces, aquí pues yo selecciono cada línea y le doy acá la punteada, también acá, le doy la punteada, también acá, le doy la línea punteada y también acá le doy la línea punteada, ¿no es cierto? Entonces, y aquí le doy la línea punteada, acá, le doy la línea punteada, pero no me sale acá. Miremos aquí. Si le pongo acá la línea tan, vamos aquí. Esta va a ser punteada, punteada, punta, punteada. Esta tiene esta de punteada y esta va a ser de punteada. Listo. Bueno, acá yo le doy acá punteada. Y pues bueno, de cierta manera, de pronto no la toma por lo que estas relaciones, por ejemplo, si yo bajo esta, listo, aquí. Si bajo aquí esta de acá, está acá. Digamos, volvamos a hecho esto, listo. Si yo cojo esta relación de acá y la subo, es esto. Y aquí vamos a subir esta relación, vamos a subirla acá. Y ahora sí, vamos a decirle que esta va a ser la línea punteada. Listo. Entonces, fíjense que se llama dependencia porque
que de cierta manera la interfaz, básicamente la interfaz del menú principal, para que el cliente pueda acceder a ella, pues debió primero antes de loguearse. Entonces, por eso se llama de relaciones de dependencia, ¿no es cierto? Aquí, esta flechita, dejémosla un poco acá. Así que bajemos acá. Listo. Entonces, ya tengo de cierta manera el componente de interfaces. Ahora, de cierta manera, voy a tener mi componente en el cual voy a empaquetar las clases. Entonces, aquí lo que voy a hacer es traerme un paquete. Voy aquí a agrandarlo. Voy aquí a agrandarlo. Porque acá van a estar lo que corresponden a las clases, ¿no es cierto? Voy acá a agrandarlo. Aquí voy a eliminar esto. Hago doble clic para seleccionar el texto y voy a escribir aquí clases, en donde este paquete va a empaquetar las clases, ¿no es cierto? El paquete anterior que hicimos empaqueta las interfaces. Entonces, pues dependiendo de los componentes que yo defino acá, pues voy a establecer una clase, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo voy a traer ese componente y este componente se va a llamar clase logueo, ¿no es cierto? Yo voy a hacer aquí un poco más pequeño esto. Listo, tengo la clase logueo. Voy acá, control C y control V. Aquí pues de cierta manera voy a tener la clase catálogo, ¿cierto? La clase catálogo. Aquí voy a hacer control C, control V. Establezco una nueva clase, la clase llamada búsqueda. La clase búsqueda. Luego voy a tener la clase carrito de compra, ¿no es cierto? Control C, control V. Tengo aquí la clase carrito de compra, ¿no es cierto? Eh, alarguemos acá un poquito esto y esto. Alarguemos esto para que queden como alineados. Y aquí alarguemos esto para que queden como alineados. Listo. Tengo la clase carrito de compra. También voy de cierta manera a crear eh, la clase de interfaz de despacho, ¿no? Bueno, veo que aquí me falta un componente, ahorita lo vamos a añadir. Entonces aquí voy a tener la clase despacho, clase despacho, ¿sí? Aquí en las interfaces me faltó de cierta manera añadir un componente importante que es la interfaz de proceso de compra, ¿no? Entonces aquí pues yo voy a ir aquí como a trasladarlas. Acá sí. Voy acá a subir esta. Y esta pues va a apuntar acá. Voy de cierta manera. Interfaz de catálogo, esta interfaz de búsqueda. Pongámosla acá. Interfaz de búsqueda. Interfaz de proceso de pago. Entonces voy a hacer aquí control C, control V. Y aquí va a estar la interfaz. Interfaz de proceso de pago. Interfaz de proceso de pago. Aquí, bueno, esta la voy a poner aquí apunte de cierta manera acá. Y esto que subo acá. Y esto que apunte acá. Que apunte acá. Corramos esto acá. Listo.
Uy, pero acá se corrió esto. Vamos acá a aumentar. Estas son las interfaces. Hacer la interfaz de logueo. Va a correr aquí esto. Vamos a establecer la relación. Vamos a esta de aquí a acá. Y pongámosle esta. Listo. Y esta subámosla un poco más. Y esto acá vamos a subirle un poquito más. Listo. Entonces aquí ya tengo mi clase de despacho. Aquí pues voy a agrandar un poco más. Aquí pues vamos a tener la clase de despacho, la clase de carrito de compras. Aquí vamos a meter la clase de pago. Aquí clase pago. Listo, entonces resulta que cuando yo estoy codificando una aplicación en base pues a lo que se quiere realizar, uno codifica las clases de cierta manera, uno empaqueta las clases y luego uno codifica las interfaces, ¿no es cierto? Entonces se va generando como una codificación de manera ordenada porque aparta las clases de las interfaces, ¿sí? Entonces, así como yo en el diagrama de clases definía la clase con sus atributos, esa clase que veíamos en el diagrama de clases, esa clase tiene que ir codificada, es decir, implementada en un lenguaje de programación. Entonces, pues sabemos que la interfaz de logueo va a interactuar con los atributos de la clase logueo, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos que cuando el usuario interactúa con la interfaz de logueo, él va a ingresar su usuario y contraseña y el usuario y contraseña pues va a pasar por los atributos que están definidos en la clase logueo para adoptar pues esas credenciales y poder hacer el logueo. Entonces por eso yo que la interfaz tiene una relación de dependencia con lo que tiene que ver con la clase de logueo, ¿no es cierto? Aquí pues no se ve el puntero, por lo que tenemos que seleccionar el paquete y darle enviar atrás. Démosle enviar atrás, no. Démosle aquí hacia atrás y ahí ya me aparece la relación. Entonces decimos que la interfaz de catálogo de producto llama o hace uso de la clase catálogo. La interfaz de búsqueda de filtro de productos llama a la clase búsqueda. La interfaz de proceso de pago llama a la clase de pago. La interfaz de carrito de compras llama a la clase de carrito de compras o hace uso de la clase de carrito de compras. Y el componente de interfaz de despacho eh, llama al componente de la clase de despacho. Entonces, fíjense cómo de cierta manera el diagrama de componentes me permite saber cómo se están comunicando mis componentes a nivel de componente de interfaces y a nivel de componente de clases, ¿no es cierto? Aquí, esta relación, que acá hay como una relación, pongámosla acá, a ver, y esta de aquí, si la eliminamos, no. Control Z. Esta pongámosla acá y subámosla. Listo. Bueno, entonces ya tengo acá mi diagrama de clases, ¿no es cierto? Eh, ahora pues vamos a hacer un paquete con los datos. Entonces aquí el paquete de datos vamos a ponerle aquí abajito.
Vamos de cierta manera a utilizar el paquete y vamos aquí a agrandar el paquete de datos, a correrlo acá un poquito, listo. Entonces tengo aquí mi paquete de datos, básicamente eh, aquí voy a tener mis entidades, ¿no es cierto? Aquí voy a tener mis entidades, entonces aquí yo le voy a poner un texto, se va a llamar el paquete de datos y básicamente ese paquete me va a contener o me va a empaquetar las entidades, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener aquí de cierta manera una entidad usuario, entidad usuario. En ese paquete de datos pues van a ir las tablas que van a albergar pues la información de cada tabla que estructura la base de datos como tal. Entonces aquí va a estar la entidad usuario. Vamos aquí a dejarla más pequeñita. Tengo la entidad usuario. Aquí voy a dejarla de cierta manera, posicionármela acá en base a mi experiencia. Ahorita como las clases tienen que comunicarse con los datos, entonces tenemos que saber ubicarlas bien las entidades. Tengo mi entidad producto. Aquí yo voy a hacer control C, control V. Y aquí yo voy a poner de cierta manera mi entidad producto. Pongámosle acá mi entidad producto. Luego voy a tener una entidad tipo de producto. Básicamente en la entidad usuario, pues es la tabla que va a almacenar todos los registros del usuario, tanto como código del usuario, nombre del usuario, contraseña del usuario, ¿sí? Para poder loguearse. Esta es la entidad del producto, el cual pues es la tabla que me va a almacenar todos los atributos de la entidad producto, como código del producto, nombre del producto, precio del producto, disponibilidad del producto, ¿no es cierto? También voy a tener un tipo de producto. Voy a hacerlo aquí, control C, control V. Voy a tener acá un tipo de producto. Esta tabla pues me va a registrar los tipos de producto para tener pues una mejor clasificación de los productos. También va a tener la entidad pago. El control C, control V. Aquí va a ser pago. Entidad pago. Aquí me faltó acá ponerle a esta entidad tipo producto. ¿No es cierto? De cierta manera acá voy a agrandar un poquito esto. Voy a mantener esto acá un poco más estrecho. Y esto aquí, pongámoslo acá un poco más. Esa. Tengo mi entidad producto. Tengo mi entidad tipo producto. Tengo mi entidad pago. Y esa entidad tipo producto. Mm, vamos a esta entidad acá. Eh, corramos esto un poco más. Vamos esto acá sí. La entidad pago. Vamos con la entidad carta de compra. Control C, control V. Entidad acá de compra. Carrito de compra.
y vamos la entidad despacho. La entidad despacho. Listo, entonces, bueno, aquí de cierta manera hace falta poner esas relaciones de dependencia, entonces vamos a ponerle punteada, igualmente pues esta, creo que con control Shift se va a seleccionar, tan tan, tan tan, y tan tan, tan tan, selecciono las relaciones, y vamos a darle aquí, listo. Listo, entonces ahorita voy a empezar a asociar las clases con los datos, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, aquí hagamos esto acá, ¿sí? Básicamente, la clase logueo, pues se va a comunicar con la tabla entidad usuario, ¿no es cierto? Necesita, pues, de cierta manera de esta. La clase catálogo pues básicamente necesita de lo que corresponde a la entidad producto y la entidad tipo de producto, de cierta manera, a ponerla acá, ¿no es cierto? Aquí pues vamos a mandar esta hacia atrás, sí, listo. Entonces, básicamente, porque decimos que de cierta manera la clase logueo depende pues de o necesita de la entidad de usuario, porque básicamente cuando un usuario se loguea, la clase logueo, pues esas credenciales del usuario las adapta a los atributos y de cierta manera esos atributos van a llegar a las entidades, a las tablas para ser registrados. ¿No es cierto? Entonces, la clase catálogo, pues, como es la clase de catálogo que muestra disponibilidad de productos, pues va a trabajar de cierta manera con la entidad producto y entidad tipo producto. Entonces, aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a correr esto acá sí. Y voy a bajar esto acá sí. Y corramos esto acá sí. Vamos un poquito más hacia arriba. Corramos esto acá sí. Listo. Entonces vemos de cierta manera que la clase búsqueda pues requiere de producto y de tipo producto. Eh, Vamos a mirar que la clase búsqueda pues de cierta manera requiere es pues buscar un producto. Entonces se requiere relacionar con la clase entidad producto y entidad tipo producto, ¿no es cierto? Entonces vamos aquí con la clase entidad producto. Vamos a correr esta acá como para que se vea. Y la clase de búsqueda también va a ir aquí con la entidad tipo producto. Vamos aquí a bajarla. Y aquí. Listo. Listo. Entonces vamos a volver estas relaciones punteadas, las que hemos hecho hasta el momento. Punteada. Seleccionamos. Punteada. Seleccionamos. Punteada. Seleccionamos. Punteada. Listo. Entonces aquí está, llevémoslo un poco más arriba. Eso acá. Listo, la clase pago pues se va a relacionar
de cierta manera con el pago y con la entidad del producto, ¿no es cierto? Entonces aquí en la clase pago, vamos a relacionar aquí primero con esta entidad pago. Vamos a correr esto acá así. Corramos esto acá así. Listo, entonces la clase pago pues requiere de la clase pago y también pues como el cliente paga por un producto, entonces también va a apuntar a la clase entidad producto, ¿no es cierto? Aquí pues vamos a correrla. Vamos a hacer aquí el filtro como tal. Aquí también filtro como tal. Y acá filtro. Listo, entonces pago ya está con la entidad pago, con la entidad producto y también con la entidad tipo producto. Aquí vamos de cierta manera. Correcto. Y aquí está, va a ir con la entidad tipo producto. Vamos a correrla un poco. Y aquí vamos a correrla un poco. Y le hacemos línea punteada. Listo. Luego vamos con la clase carrito de compra. Carrito de compra pues va a relacionarse con la entidad carrito de compra. Vamos a correr esto acá así. Vamos a correr esto acá así. Y vamos aquí a darle punteado. Y la clase de despacho que va a relacionarse con la clase de despacho. ¿No es cierto? Listo. Entonces con esto pues ya tenemos nuestro diagrama de componentes en el cual nos muestra el paquete de interfaces, el cual pues empaqueta los componentes tipo interfaz. Nos muestra también el paquete de clases en el cual de cierta manera empaqueta las clases que necesitamos en nuestra aplicación y está el paquete de datos que empaqueta las entidades que pues finalmente son las que van a almacenar la información en la base de datos como tal. Entonces, una vez tengan esto, pues ustedes exportan, ¿no es cierto? No olviden que pues una vez lo terminen, ustedes le dan acá archivo, la pueden guardar ahí en Radio o la pueden exportar como JPG, ¿no es cierto? Le dan exportar y básicamente pues le ponen el nombre, ¿no es cierto? A la imagen del diagrama de componentes. Diagrama componentes del sistema, ¿sí? Y lo guardan como JPG porque ese JPG es el que ustedes van a pegar en el informe. ¿Listo? Entonces luego vamos a realizar lo que corresponde al diagrama de despliegue, ¿no es cierto? Entonces voy aquí a dejar de compartir y ya les visualizo cómo se hace el diagrama de despliegue. Entonces, de cierta manera, voy aquí a dejar de compartir. Voy acá. Permítame acá un momentico. Voy acá al archivo, voy a cerrar esto, el Drive. Lo voy a cerrar. Listo. Ahora pues voy nuevamente aquí a abrir el Drive. Permítame un momentico. Listo, entonces voy a ir aquí a compartir pantalla. De cierta manera voy a ir aquí a ventana. Voy aquí al radio. Entonces ahorita vamos a hacer el punto de la guía que me dice elaborar la vista del despliegue del software para determinar las condiciones de la implantación. Entonces,
como ya estamos acá, pues voy aquí a descartar, ¿sí? Descartar, ¿está seguro? Sí. Aquí cancelar. Listo, entonces voy a darle acá a crear un nuevo diagrama. En este caso, pues voy a seleccionar diagrama en blanco. Le doy aquí crear y listo. Entonces estamos acá en nuestra área de trabajo. Voy a dejar de compartir, voy a compartir nuevamente para seleccionar la ventana que es aquí ventana y está el diagrama sin título. Listo. Entonces básicamente vamos a empezar a trabajar el diagrama de despliegue teniendo en cuenta que pues vamos a utilizar también radio para realizar el diagrama de despliegue y asimismo vamos de cierta manera a ver su concepto de que es un diagrama de despliegue, ¿no es cierto? Entonces básicamente tenemos que un diagrama de despliegue pues es una representación visual, igualmente como lo es el diagrama de componentes, que también es una representación visual, pero con la diferencia que el diagrama de despliegue es una representación visual que muestra la disposición física de los componentes de software en hardware, es decir, cómo los diferentes elementos del software se despliegan en dispositivos físicos o nodos, ¿no es cierto? Y pues básicamente este tipo de diagrama ilustra la configuración pues del software que se va a requerir o también del hardware, pero vamos a enfocarlo más en el software, en un entorno pues de red, mostrando de cierta manera cómo los componentes del sistema están distribuidos, tanto en servidores como dispositivos o nodos físicos, ¿no es cierto? Y cómo interactúan ellos entre sí. Y básicamente este diagrama de despliegue o esta vista de despliegue es muy útil y beneficioso para comprender la infraestructura necesaria para ejecutar un sistema y cómo pues se interconectan los componentes entre sí. Entonces vamos a realizar un diagrama de despliegue con base al caso de estudio, ¿no es cierto? Entonces, básicamente aquí vamos a establecer, eh, podemos establecer aquí, esto se llama vista, cubos, vayamos aquí un momentico a UML, miremos acá en UML que hay, vamos a trabajar pues con estos bloques, básicamente pues estos pues van a representar los nodos, este nodo pues va a representar lo que es el backend, es decir el servidor, el backend, ¿no es cierto? El backend, básicamente vamos a agrandar este backend. Entonces, pues, aquí, pues, dentro de este nodo, pues, vamos a utilizar los componentes que vamos a utilizar para realizar el backend de nuestra aplicación, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos decir que el backend lo vamos a trabajar con el componente eh, digamos que vamos a trabajar con JavaScript, ¿no es cierto? Con JavaScript, vamos a trabajar también con otro que se llama Express, con un componente que se llama Express que me permite pues cómo construir el backend de la aplicación y vamos a trabajar también, digamos que vamos a tener también en cuenta este componente llamado Mongoose, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a trabajar con Mongoose. Mongoose, ¿no es cierto? Entonces, tengan en cuenta que básicamente ahí lo que estamos haciendo es definiendo eh, un nodo, ese va a ser el nodo del servidor, en donde pues vamos a establecer qué tecnología vamos a utilizar para crear nuestro backend, ¿no es cierto?
Entonces, ahí es donde nosotros, de cierta manera, eh, pues definimos las tecnologías con que vamos a trabajar, eh, digamos, la base de datos, ¿no es cierto? Entonces, eh, tenga en cuenta que pues Mongoose es como un sistema gestor de base de datos para hacer servicios de bases de datos, ¿no es cierto? Sistemas gestores de base de datos. Aquí, de cierta manera, pues estamos representando un nodo en el cual pues contiene una serie de componentes y básicamente vamos a expresar mediante un artefacto. Los artefactos, miremoslos acá. eh, Acá. Este es un artefacto. Este artefacto se va a llamar Node.js, ¿sí? Node.js, ¿sí? Entonces, el artefacto me indica qué es lo que se va a correr en el componente. Entonces, pues vamos a trabajar nuestro backend con Node.js y eso es lo que se va a correr en nuestro artefacto, ¿no es cierto? Vamos a tener nuestro, voy a copiar esto acá, sí, control C, control V y lo voy a trasladar. Aquí pues este va a ser el nodo del frontend, el nodo del frontend. Recuerden que el backend es la programación del lado del servidor y el frontend es la codificación del lado del cliente, es decir, de las interfaces gráficas, ¿no es cierto? Entonces yo aquí voy a decir los componentes tecnológicos que voy a utilizar para trabajar el frontend de mi aplicación, ¿no es cierto? Entonces pues yo aquí voy a decir de cierta manera que voy a trabajar con JavaScript. Aquí puedo meter también que voy a trabajar con HTML, voy a trabajar con CSS, ¿no es cierto? Voy a trabajar con un framework que se llama Bootstrap, ¿sí? Y aquí borro esto y pues lo que se va a ejecutar pues va a ser el Angular, ¿sí? El artefacto va a ser Angular, que es un framework para trabajar del lado del front, ¿no es cierto? Entonces pues aquí pues pongamos estos títulos aquí más, pongámonos acá. Bueno, entonces básicamente pues ya tengo mi nodo frontend, tengo mi nodo backend. En mi nodo backend yo estoy especificando las tecnologías que voy a utilizar para yo poder desarrollar el backend de la aplicación. Entonces, pues estoy diciendo que voy a utilizar los componentes de JavaScript, de Express, de Mongoose y que básicamente lo que se va a ejecutar en ese nodo va a ser el Node.js, ¿no es cierto? Que es el artefacto que se va a ejecutar. Luego pues paso al nodo del frontend, especifico los componentes tecnológicos que voy a trabajar del lado del frontend, como lo es JavaScript, HTML, CSS, Bootstrap. Y básicamente el artefacto que se va a ejecutar va a ser Angular como tal, ¿no es cierto? Aquí pues voy a borrar este JS, aquí, Angular, ¿no es cierto? De cierta manera, aquí pues yo voy a seleccionar este, a darle aquí control C, control V y voy a subir acá, ¿listo? Voy a subir acá. Entonces, aquí pues básicamente voy a eliminar estos componentes, este artefacto, este componente. Este componente pues va a ser el usuario. El usuario dentro, pues, porque básicamente el usuario pues entra a interactuar con el frontend, ¿no es cierto? Cuando el cliente quiera loguearse, pues
lo que primero se le va a mostrar al cliente, pues va a ser el frontend del logueo, la interfaz de logueo, ¿no es cierto? Entonces, el usuario pues entra a interactuar con el frontend. Aquí pues yo voy a establecer otro nodo. Este nodo pongámoslo de cierta manera, de la siguiente manera. A ver, este nodo se me perdió. Este nodo backend. Este. Aquí pues yo voy a poner un nodo dentro de un nodo, ¿no es cierto? Y básicamente pues aquí voy a tener mi navegador, ¿no es cierto? Mi browser, el navegador como Google Chrome, como Internet Explorer, ¿no es cierto? Y básicamente el artefacto que se va a ejecutar ahí, voy aquí control C, control V, pues va a ser lo que corresponde al sitio web, ¿no es cierto? Ese es el artefacto, nuestro sitio web como tal, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, pues yo voy a decir, voy a comunicar estos nodos. Este nodo, pues, de cierta manera, requiere del nodo del frontend, ¿no es cierto? Porque, pues, de cierta manera, el frontend para visualizarse, pues, requiere del navegador. Y voy a decir de cierta manera que, pues, desde el frontend, yo puedo consumir los servicios del backend. Entonces aquí yo apunto del frontend al backend, ¿no es cierto? Y me hace falta uno, el nodo de la base de datos. Entonces, pues de cierta manera aquí yo a hacer otro nodo. Este nodo pues va a representar lo que se refiere a la base de datos, que voy a ponerle database, ¿no es cierto? Miremos si por aquí hay una basecita de datos. Aquí, pongamos esta base de datos acá. Y aquí vamos a decir que pues vamos a utilizar, espera acá un momentico, lo doy aquí, control Z. Voy a establecer un texto. Entonces aquí ya voy a nombrar que voy a utilizar lo que es MongoDB como sistema gestor de base de datos, ¿no es cierto? Y básicamente cuando desde el frontend se le hacen solicitudes al backend, el backend pues va y busca en la base de datos, encuentra lo que está pidiendo el usuario y lo devuelve, ¿no es cierto? Entonces aquí esto apuntaría aquí a la base de datos como tal. Aquí voy a correr esto acá. Entonces, tener en cuenta que el frontend básicamente entra a, de cierta manera, a consumir los servicios que emite el backend mediante un protocolo llamado HTTP, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí HTTP. Y también el backend se comunica con la base de datos también por protocolo HTTP, ¿no es cierto? Y el navegador se comunica con el frontend de manera síncrona. Entonces vamos a ponerle acá síncrono. Listo, entonces ahí tenemos nuestro diagrama de despliegue en el cual pues nos muestra cómo los diferentes nodos que hacen parte del entorno que de cierta manera asegura que con ese entorno nuestra aplicación se va de cierta manera a desplegar de una manera adecuada y correcta, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo cada nodo tiene sus diferentes componentes y cómo cada nodo se relaciona de manera adecuada, ¿no es cierto? Entonces, una vez lo terminen, pues ustedes de cierta manera
le dan a cada archivo, lo pueden exportar como lo pueden guardar ahí en su radio. Yo estoy utilizando el radio local, el de la instalación para desktop. Y pues pueden exportarlo en imagen JPG para que la peguen en el documento, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner aquí diagrama despliegue como tal, ¿no es cierto? Y lo guardo. Listo. Entonces pues ya aprendimos voy a dejar aquí de compartir. Voy a compartir de cierta manera aquí lo que corresponde a la guía como tal. Mm, Acá está la guía. Listo, entonces pues ya de cierta manera de ese punto desarrollé la arquitectura de software de acuerdo con el patrón de diseño. Eh, ya aprendimos a elaborar lo que es la vista de componentes, elaborar lo que es la vista del despliegue, ¿sí? Entonces, básicamente, como esto tiene que ir enfocado a esos proyectos de software, ustedes pues pueden guiarse de esos modelos y pueden determinar la tecnología más apropiada para trabajar su proyecto formativo para la vista del despliegue, ¿no? Entonces, ahorita pues vamos a mirar un poco acerca de conceptos sobre los patrones de diseño, ¿no es cierto? Entonces voy a dejar de compartir. Voy a ir a territorio. Permítame acá un momentico. Voy a ir aquí a territorio. Voy a compartir pantalla. Voy a ir acá a diseño de patrones. No, voy a darle aquí cancelar. Voy a darle acá continuar. Vamos aquí cerrar. Bueno, voy a abrir nuevamente territorio porque se me cerró. Voy aquí a cerrar acá. Voy a ir aquí a territorio. Listo, entonces voy a ir de cierta manera a ir acá a ingresar a territorio. Ya les comparto pantalla para mostrarles territorio. Voy a ir acá. Listo, entonces de cierta manera pues ya estoy acá en territorio. Voy a ir aquí a la guía 4 para mostrarles el material de apoyo, ¿no? Permítame en un momento. Voy acá a proyecto. Fase de planeación, actividad de proyecto, material de formación. El material de apoyo se llama diseño de patrones de software, ¿sí? Entonces aquí en diseño de patrones de software pues accedemos, de cierta manera le damos continuar. Bueno, entonces aquí voy a compartir de cierta manera en pantalla lo que es el diseño de patrones de software. ¿Listo? Entonces estamos aquí. Entonces básicamente vemos el concepto sobre patrones de diseño de software. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que el uso de patrones de diseño en el ámbito de la industria del software implica pues de un conocimiento específico y la aplicación de una serie de criterios que aportan de calidad al proceso mismo y efectividad del producto logrado, ¿no es cierto? Entonces, en ese mismo sentido, se favorece pues la estandarización del código fuente de determinación de aplicación, lo cual facilita el monitoreo y el mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces, uno de las ventajas de utilizar patrones de diseño es que pues facilita monitorear la calidad con que se está desarrollando la codificación, la implementación de la codificación y el monitoreo y el mantenimiento de la misma. Entonces, fíjense que acá nos dicen que los patrones de diseño tienen las siguientes características. La primera,
pues que un patrón de diseño representa soluciones concretas, ¿no es cierto? Aunque se representan de forma genérica, son aplicados para resolver problemas reales, ¿no es cierto? Cuando un grupo de desarrollo se enfrenta pues a codificar artefactos del sistema, ellos nacen diferentes necesidades y en base a la necesidad pues adoptan un patrón de diseño de software, ¿no es cierto? Vemos como otra característica de los patrones de diseño es que se consideran como especificaciones técnicas, el cual se fundamentan en los principios de la programación orientada a objetos y dependiendo pues del lenguaje de programación, la forma de implementarlos pues puede variar, ¿no es cierto? Unos con otros. Otra característica de los patrones de diseño es que son usados frecuentemente, ya que pues se construyen a partir de la experiencia acumulada de la industria del desarrollo de software, es decir, en base a la experiencia que tenga la fábrica o casa de desarrollo de software, pues determinan el uso pues del diseño de patrón de software a utilizar. Otra característica es que los patrones de diseño pues favorecen lo que es la implementación de las características de la programación orientada a objetos, como la encapsulación, la jerarquía y el polimorfismo. Al momento de codificar esos conceptos, un patrón de diseño pues me facilita esa labor, ¿no es cierto? Vemos que también los patrones de diseño, pues no necesariamente el uso de un patrón, pues va a implicar el uso de palabras claves o reservadas o librerías especializadas como tal. También vemos que los patrones generalmente pues hacen referencia al uso de interfaces, clases que deben ser ajustados de acuerdo con la solución concreta a desarrollar. Listo, entonces vamos a la siguiente. Entonces, pues, de cierta manera, hay patrones de diseño comportamentales, ¿no es cierto? Y nos dice que los patrones de diseños comportamentales, que este tipo de patrones se enfocan en definir la manera en que los objetos interactúan entre ellos mismos, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que esos objetos interactúan entre ellos mediante mensajes y son tres los tipos de patrones, ya sean comportamentales, ya sean de estrategia, de comando o de iterador, ¿no es cierto? Entonces, vemos de cierta manera que en cuanto a los patrones comportamentales de estrategia, pues la estrategia permite de cierta manera encapsular un conjunto de algoritmos de manera que pueden ser seleccionados dinámicamente, de una manera dinámica, para la ejecución durante el tiempo de ejecución y de acuerdo con las acciones del cliente, ¿no es cierto? Entonces, vemos un ejemplo de patrón comportamental de tipo estrategia, en donde nos dice que tenemos que implementar pues una calculadora, ¿no es cierto? Nos dice pues que la calculadora provee un conjunto de operaciones, suma, resta, multiplicación y división, ¿no es cierto? Y estas operaciones pues van a ser usadas por el cliente según se desea. Fíjense que aquí está el cliente, esta personita de acá, ¿no es cierto? Nos dice que cada una de estas operaciones pues van a representar una estrategia diferente y será el cliente quien invocará la ejecución de cada una de esas dependencias de su deseo, ¿no es cierto? Por medio de una interfaz que usando las propiedades del polimorfismo se transforman para poder responder a cada solicitud, ¿no es cierto? Entonces, pues hay una interfaz de estrategia y pues de cierta manera va a haber una estrategia por cada operación para que pues el cliente pues sea el que seleccione la interfaz que requiere, ¿no es cierto? Vemos también el comando, el patrón comando, eso es otro patrón que básicamente es este segundo de acá, ¿no es cierto? Nos dice que este tipo de patrón permite aislar los objetos que realizan una petición de los objetos concretos encargados de recibir y realizar dicha acción. Esto de cierta manera permite, entre otras cosas, que las peticiones puedan ser enviadas a varios receptores y si se maneja el estado de las solicitudes, controla acciones de tipo undo y redo.
Entonces, pues, miramos aquí en el ejemplo que tenemos una persona cliente, ¿no es cierto? Que es la que manipula el control. La persona cliente quiere hacer uso del televisor, ¿no es cierto? Y hace todas las soluciones de servicios por medio del control remoto, ¿no es cierto? La persona cliente puede apagar el televisor por el control remoto, puede encenderlo, puede cambiar de canal mediante el control remoto, ¿no es cierto? Nos dice que el control remoto se comunica con una interfaz encargada de responder solicitudes de cada comando, ¿no es cierto? Que el usuario puede hacer como, por ejemplo, prender televisor, apagar televisor, subir volumen, entre otros. Entonces, fíjense que ese es otro comando. Y está el iterador. El iterador, pues, es un patrón de diseño que está orientado, pues, al trabajo de colecciones y nos facilita el acceso a todos los elementos de la colección sin tener la necesidad de conocer su estructura como tal, ¿no es cierto? Entonces, esos son pues de cierta manera los tres tipos de patrones comportamentales. Vamos aquí a seguir. Están también los patrones creacionales, en donde básicamente se enfoca en el proceso pues, de construcción del software y es precisamente pues distribuir responsabilidades en un conjunto de módulos o clases, ¿no es cierto? Que cada clase tenga su responsabilidad, siguiendo pues los principios definidos en los paradigmas de programación. Entonces, vamos de cierta manera a ver un patrón creacional, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a compartir. Patrones creacionales. Los patrones de diseño creacionales se encargan de definir diferentes tipos de estrategia que pueden ser usadas al momento de requerir la instancia de un objeto particular. Singleton. Este patrón de diseño creacional se encarga de definir la forma en que podemos garantizar que exista una única instancia de una clase particular en el contexto de la aplicación. Esto es útil para casos en los que, por cuestiones de manejo de memoria o de la lógica del negocio, se requiere que sea el mismo objeto quien responda todos los mensajes, independientemente del contexto actual de la aplicación. Este patrón se ve reflejado en el cuerpo de la misma clase que se requiere sea instancia una sola vez. Un ejemplo puede ser el manejo de conexiones a bases de datos. En algunos casos, no sería conveniente instanciar nuevos objetos de conexión cada vez que se genere un evento. Uno de los mecanismos usados para implementar el patrón singleton es la definición de constructores privados, por lo cual es imposible crear instancias de forma directa. La única forma de instanciar un objeto de la clase es por medio del método getInstance, el cual verificará si existe o no una instancia creada de esta clase, para determinar si usará el constructor primera invocación o si simplemente devuelve la instancia ya creada para el resto de las veces. Fábrica abstracta. Este patrón de diseño permite la instanciación de una familia de objetos relacionados o dependientes sin necesidad de entrar en detalles particulares de su implementación, de forma que tanto el cliente como los elementos creados por la fábrica son totalmente independientes unos de otros. Este patrón define una interfaz de tipo fábrica, la cual se refina por medio de la creación de fábricas concretas, las cuales pueden producir diferentes tipos de objetos y en diferentes combinaciones según las necesidades del cliente. Los elementos importantes de este patrón son interfaz de la fábrica abstracta, la cual relaciona las operaciones de creación de los productos abstractos, fábricas concretas, las cuales implementan las operaciones de creación definidas en el interfaz de fábrica abstracta, interfaz de producto, el cual relaciona los comportamientos de los productos o elementos, productos concretos, los cuales implementan los comportamientos definidos en la interfaz de producto. Bueno, entonces vemos los diferentes patrones creacionales mediante este video, en donde pues su propósito es realizar unas buenas prácticas al momento de codificar, generar una codificación de calidad, ¿no es cierto? Y de cierta manera permitiendo un monitoreo adecuado pues de la calidad como tal.
Están los patrones estructurales, en donde pues vemos el patrón fachada, en el cual pues es un patrón fachada y se utiliza cuando el sistema está compuesto por varios subsistemas, ¿sí? Por varios subsistemas, y se hace complejo pues gestionar los mensajes que debe realizar el cliente en cada uno de estos subsistemas. Entonces, una de las ventajas de este patrón es que permite generar al cliente una vista de alto nivel que simplifica pues el control y el envío de mensajes a los subsistemas, de cierta manera caracterizándose por ocultar los detalles relacionados con la gestión de clases e instancias, ¿no es cierto? Nos dicen que pues de cierta manera existen diferentes variaciones del patrón fachada. Está el opaco, que es cuando una de las variaciones más usadas y en la cual los clientes no pueden acceder a los subsistemas, solo se puede hacer mediante el objeto de fachada. Está la variación transparente del patrón fachada, que hace referencia a cuando el cliente tiene la posibilidad de acceder a los subsistemas por medio de la fachada, pero también puede hacerlo de forma directa. Y está la variación estática del patrón fachada. Esta hace referencia a, a la manera de cómo se implementa una clase estática, por lo cual no se hace necesaria la instancia de un objeto concreto. Entonces, miramos de cierta manera que el patrón, pues, fachada reconoce tres partes fundamentales: la fachada, el subsistema y el cliente. La fachada corresponde a la clase que provee las operaciones de alto nivel que serán usadas por el cliente. Los subsistemas son las que proveen las funcionalidades que son expuestas por la fachada, y el cliente que hace uso de las operaciones de alto nivel por medio de la fachada. Entonces, pues, en esta figura 1 vamos a ver cada uno de los componentes del patrón, ¿no es cierto? Entonces tenemos básicamente el cliente. El cliente tiene interactúa de cierta manera con la fachada, ¿no es cierto? Para realizar alguna de esas tres operaciones, ¿no es cierto? Y la operación, pues, 1, la operación 2 o la operación 3 van a interactuar con cada subsistema. Entonces, fíjense que el cliente, pues, interactúa con la fachada, hace las operaciones de interés sin, digamos, saber cómo se está haciendo esas operaciones, ¿sí? Y pues cuando hacen la operación, pues se muestra pues cada subsistema, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, aquí pues vemos ya a nivel de implementación cómo se representa pues un sistema de compras, pues utilizando pues cada uno de los patrones, ¿no es cierto? Entonces, pues esto es bueno que lo vean y pues que de cierta manera ustedes en casa interpreten y lean de cierta manera cada uno de estos conceptos de patrones de diseño, ¿no es cierto? Vemos que de cierta manera tenemos vistas estáticas. Recuerden que las vistas estáticas son las encargadas de simular, modelar conceptos significativos del dominio de la aplicación desde sus propiedades internas, ¿no es cierto? Y sus relaciones existentes. Entonces, fíjense cómo nosotros implementamos vistas estáticas implementando pues diagrama de clases, diagrama de objetos y diagrama de componentes, ¿no es cierto? Vemos también pues el diagrama de despliegue, lo que les decía anteriormente, que los diagramas de despliegue pues hacen parte de los tipos de diagramas propuestos por UML. Y básicamente su objetivo es la representación de la arquitectura del sistema en términos de hardware y software físico y los medios por los cuales se conectan. Entonces, miremos aquí los principales elementos de un diagrama de despliegue. Están los nodos, que son que se representan en un elemento que puede ser hardware o software y se representa por un cubo, ¿no es cierto? Que fue el nodo que implementamos en Driver cuando hicimos el diagrama de despliegue. Están los artefactos, que representan elementos concretos generados en el proceso de desarrollo, como por ejemplo biblioteca de archivos, ¿no es cierto?
Está la asociación de comunicación, que me permite comunicar de nodo a nodo y representa el camino de comunicación entre los nodos y se representa por una línea continua. Están los dispositivos, es un tipo pues especial de nodo que se representa en un recurso computacional, como lo puede ser un servidor, y están las especificaciones del despliegue. ¿Listo? Entonces, también veíamos el diagrama de componentes. Como bien lo decía anteriormente, representa una vista estática del sistema de información y hace parte de los diagramas estructurales, el cual proporciona una vista de alto nivel de los componentes dentro del sistema y generalmente se construye posterior a la construcción del diagrama de clases, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, para que tengamos en cuenta. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Voy aquí a compartir pantalla en la guía. En la guía, fíjense que nos dicen que hay que incorporar patrones de diseño de software. Yo hice un anexo de modelo para que ustedes pues se guíen, para que ustedes realicen pues el anexo de esa actividad, ¿no es cierto? Entonces, para incorporar los patrones de diseño, pues ustedes van a mirar qué patrón de diseño ustedes seleccionan y van a argumentar el por qué ustedes seleccionaron tal patrón de diseño para el desarrollo, la codificación de los artefactos del proyecto que ustedes están construyendo, ¿no es cierto? Y también está este otro punto que dice que pues van a elegir las herramientas necesarias para optimizar procesos, ¿no es cierto? Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Voy a abrir el documento que yo les tengo como un documento guía. De cierta manera, voy a ir aquí. Voy a abrir aquí este PDF. Permítanme acá un momento que ya les muestro. Ya estoy acá abriendo el PDF. Listo. Entonces, voy acá a compartirles pantalla. Permítanme acá un momento. Voy a ir de cierta manera a aquí, al documento de la arquitectura de software. Entonces, fíjense que pues ustedes van a presentar un informe con la portada, ¿no es cierto? Con la portada hacen la introducción, ¿no es cierto? En la guía les dice que pues seleccionen el patrón que van a incorporar al momento que ustedes estén codificando el artefacto del sistema. Entonces pues seleccionan ya sea el patrón singleton o factory method o builder, pero van a decir por qué seleccionaron ese patrón para el desarrollo de su proyecto de software, ¿no es cierto? Entonces pues hacen de cierta manera lo que corresponde a la introducción, al patrón de diseño seleccionado, ¿no es cierto? Hacen pues el diagrama de componentes, generan el JPG y lo vinculan acá a modo de imagen, hacen el diagrama de despliegue, que ya saben cómo hacerlo y lo pegan la imagen, finalmente hacen las conclusiones, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, yo les voy a pasar ese anexo como para que ustedes tengan un modelo para que realicen pues el, el punto que les corresponde a ustedes, es decir, la arquitectura del software, ¿no es cierto? El documento de la arquitectura del software, ¿sí? Voy aquí a compartir pantalla. Nuevamente, vamos a ir aquí a la guía. Entonces, luego que terminemos esa evidencia, vamos a realizar la evidencia de taller de arquitectura, ¿no es cierto? Vamos a realizar este taller de arquitectura, que es la evidencia 2, actividad 2 de la guía de aprendizaje 22.050.1095 de la guía de aprendizaje 4. Y básicamente es elaborar un taller sobre la arquitectura de software teniendo en cuenta las siguientes preguntas, ¿no es cierto? Básicamente van a responder qué entiende por arquitectura de software,
¿no es cierto? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se elabora una arquitectura de software? ¿Cómo logra una buena arquitectura? ¿Y cuáles son los elementos del diseño de una arquitectura de software? Ustedes van de cierta manera a apoyarse del material de apoyo de territorio, pueden apoyarse también de fuentes de internet y van a responder a esas preguntas, ¿no es cierto? Entonces, para esa evidencia, pues ustedes van a hacer un informe que debe, o un documento por escrito que debe tener como mínimo una portada, la introducción, la solución a las 1, 2, 3, 4, a las 5 preguntas y las conclusiones, y la van a tener en PDF. ¿Listo? Entonces, de cierta manera, pues deben de tener en cuenta esas dos evidencias de aprendizaje. Yo les voy a habilitar los espacios virtuales, voy a subir la grabación, les voy a compartir el anexo para que tengan los insumos necesarios para realizar la actividad. Ya voy a dejar de compartir. Entonces recuerden que son dos evidencias de aprendizaje. No siendo más, pues les deseo una buena tarde y que estén bien. Cualquier duda o inquietud pueden preguntar a los medios de mensajería que yo estaré atento. Buena tarde, hasta luego.